Ajá, ponte a creer. Y no solo eso, sino que más del 70% está en contra de que se meta Cuba, China, Rusia, Irán, los americanos en nuestros conflictos, que se metan en nuestra política. Y cuando tú vas viendo, hay más emprendedores que trabajadores. Hay un país distinto, cansado del conflicto, que, bueno, porque el conflicto lo enfermó. 23 años más de mentiras, porque eso es que, ese discurso de María Corina, de que mañana Maduro se va mañana, Maduro se va mañana, ahora, primero Chávez, ahora Maduro se va mañana, y ahí están. Ese discurso de las salidas de fuerza es el que ha atornillado a Maduro, porque cuando Guaidó pierde, porque Guaidó perdió, ¿quién ganó? ¿Y quién ganó? ¿Quiénes son los verdaderos colaboradores? Esos que no corrigen ni una letra de su discurso de que la dictadura no sale sin voto. No sale con voto. No sale con voto sino aplauso. Ese discurso es el error. Y ese es el discurso de los radicales, que son así, pero hacen una bulla extraordinaria y le meten miedo al liderazgo. El liderazgo le tiene miedo. Capriles, Manuel Rosales, todos estos que vienen de retroceso de esas políticas, le tienen miedo, se asustan, porque la política de María Corina es de amenaza. Bueno, ¿Quién lo habla? Hablando, hay que felicitar a Capriles, que ganó unas primarias este fin de semana, de los 3 competidores que tenía Primera Justicia, internas de votó poquita gente en eso. Mira, hay palabras que hay que sacarlas del vocabulario de los venezolanos. El exprópiese, el no volverán, el Maduro vete ya. Son versiones que lo que han generado son grandes frustraciones en la sociedad venezolana. Y el extremismo y el radicalismo también. Tú no puedes, los venezolanos están asqueados de la confrontación política. Además, propuestas sin destino. Por ahí no es el camino. Eso no es lo que están esperando. Tú hablas de las encuestas. Hay precandidatos para las primarias, hay quienes creen en el consenso, hay quienes creen en las carreras de saco. Hay metodologías para la selección del candidato, pero la mayoría de las encuestas la gana ninguno. O sea que todavía no hay conexión ni de la dirigencia política, que ha fracasado, que ha propuesto salidas sin destino, que ha propuesto la abstención, ni de la oposición, que hemos pertenecido permanentemente, hemos sido defensores del voto como instrumento de cambio, como instrumento de lucha, que sin embargo hoy pareciera la mayoría del país ve la ruta electoral. Y eso hay que saludarlo. Nosotros creemos que lo que deberíamos hacer todos y contribuir para evitar toda esta desgracia que se está viendo, que por cierto, como tú también señalas, las redes sociales son así, minúsculas. La mayoría, tú sales, yo estuve en Maracay, estuve en Carabobo, eso no tiene nada que ver con redes sociales. Y la gente está esperando a ver, bueno, por dónde es la cosa, por dónde vamos a meternos. Eso es lo que está esperando la gente. Entonces, nosotros creemos que el primer paso que habría que dar es suscribir un pacto de no agresión. Cada quien que haga con su vida política lo que quiera. Tú estás en el consenso, apoyando las primarias, las carreras de saco, el palito mantequillero, el método que sea. Pero vamos a dejar de agredirnos. Vamos a dejar la confrontación entre nosotros mismos, en la autodestrucción de la oposición. Ojalá la sensatez llegara a un momento, y repito, que cada quien haga lo que mejor le parezca. Ahí está, la mayoría de las encuestas te dice que es ninguno, y es ninguno precisamente porque están asqueados de eso, del sectarismo, de lo que es la confrontación, y por supuesto de algunos que creen que son predestinados por los dioses para gobernar este país. Así no es, por ahí no es el camino. Freddy, tú que eres el coordinador descentrado de esa tarjeta nueva, te fuiste con Eri Hondo Roa al CNE, pero hace bastante, fue la primera ocasión en que los partidos fueron, después fue Correa, por cierto, José Gregorio Correa, a pedir primarias. ¿Qué pasó? Que no están ahora, el lápiz nada que ver con las primarias, y tú tampoco, pero ¿qué pasó? Que hay gente que, a pesar de que estar en el campo de oposición, no quiere las primarias. No, al final cuando nosotros fuimos el año pasado, que estuvimos acompañados también por el MAS, estábamos planteando unas primarias sin exclusión y con asistencia técnica del CNE, que es al final a donde van a ir, con la única diferencia que las primarias fueron secuestradas por un sector de la oposición y se cerró. Pero yo creo que volviendo un poco al tema que estaba tocando Maricha, creo que hay que hacer unas reflexiones de fondo.
porque al final el extremismo nos ha alejado del cambio y es una realidad que está allí. Lo que pasa es que nos cuesta a veces hacer los ejercicios y recordarnos de los eventos que han ido pasando y que han ido acompañando ese discurso extremista, porque si nosotros nos vamos desde el 11 de abril y nos paseamos luego por el 2005, donde hubo un llamado extremista que también fue a no participar, que se abrió un hueco a la institucionalidad venezolana y se le permitió a Chávez tomar el Tribunal Supremo, tomar la Asamblea Nacional y sencillamente gobernar a sus anchas. Eso después viene, tuvo que recuperar otra vez la vía electoral con la reforma. Viniste a la reforma y se tomó otra vez y se derrotó a Chávez vía electoral. Luego se repitieron sucesos, 2012, la salida, donde tuviste después que venir nuevamente a la ruta electoral en el 2015. En el 2015 se generó otra vez la tentación de, bueno, como yo llegué a la Asamblea Nacional, el cambio es fast track. Es fast track, vamos todos los que estamos en la presidencia de la Asamblea a apostar al cambio inmediato por la vía que sea. Y terminó siendo de no utilidad para el pueblo, para la gente. La gente no vio utilidad en la victoria del 2015, que fue una victoria de un acuerdo político para alcanzar el poder, pero cuando llegaste en el 2015 no tenías política para desarrollar. Entonces vuelves en el 2018 y vuelves al gobierno interino, que fue otro llamado del extremismo, y tienes el tema electoral, porque el país no aguantaba más, era el discurso en ese momento. Y tuviste en el 2018 3 millones de venezolanos que salieron en el peor momento del voto, donde fue más atacado, donde estuvo la abstención en pico, donde está el gobierno interino apoyado por todas las potencias del mundo en la propaganda, pero siempre en la ficción. Y 3 millones de venezolanos te dijeron que querían una salida democrática, pacífica y electoral. Cuando Bertucci... Claro, Bertucci y Y Falcón. Falcón. Y luego tuviste en el 2020 otra oportunidad y la abandonaste y le entregaste a la Asamblea Nacional a un gobierno que siendo minoría social es mayoría política. Entonces tú tienes que llegar a unas reflexiones en tanto a las posiciones que has asumido a lo largo de estos 20 y pico de años con el tema del extremismo. Porque al final le estás cediendo al gobierno posiciones y estás cediendo espacios que no has debido ceder. Yo creo que las primarias son una trampa en la cual se metieron los factores moderados de la oposición, porque al final el extremismo los está secuestrando y los está señalando en una ruta que ya está diseñada. Porque al final el extremismo va a ir y no se va a asustar porque los sectores moderados de la plataforma unitaria digan, no, es que va el CNE va y yo me salgo. No, el problema es que tiene que definir